Shalom, alumnos de Pinceladas de Torah. Llegamos a la última parashat del Sefer Bemidbar, del libro de Números. Estoy hablando de parashat Mas'e. La palabra Mas'e significa viajes. Y esta porción de la Torah se encuentra en el Sefer Bemidbar, el libro de Números, a partir del capítulo 33, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Uno de los tantos asuntos de la parashat de la semana, parashat Mas'e, son lo que nosotros llamamos en hebreo Sheish Aret Miklat, que son las 6 ciudades de refugio. La Torah nos cuenta que cuando una persona mataba a alguien sin intención, esto quiero aclararlo, sin intención, porque con intención ya es considerado un homicida y tiene que ir a juicio. Por ejemplo, estaba subiendo una escalera, una persona estaba subiendo una escalera y cayó de esa escalera arriba de una persona y lo mató, al que estaba abajo. De vuelta, sin intención. Otro ejemplo es, dos personas están talando un árbol en el bosque, en el medio del bosque, y el hacha de uno de ellos sale disparada de su mano, ¿no? Y mata al compañero, de vuelta, sin intención. Entonces, para protegerse, ¿no?, del Goel Adán, la palabra Goel Adán significa el vengador de la sangre, que era un familiar que quería vengar la sangre de su muerto. Esta persona que había matado sin intención tenía que irse rápidamente a un Ir Miklat, es decir, a una ciudad de refugio. Y en el territorio de Israel habían 6 ciudades específicas de refugio. Tres de ellas en las, propiamente dicho, en la tierra de Israel, y tres de ellas al otro lado del río Jardén o el río Jordán, donde estaban las tribus de Rubén, Manasé, en vez de la tribu de Manasé y la tribu de Gad. ¿Okay? 6 ciudades en total. Ahora bien, el Sefer HaChinuch, que es el libro de la educación, cuando menciona esta cuestión, nos dice que es un simán. ¿Qué es un simán? Un simán es una señal. Esta cuestión de las 6 ciudades de refugio son señal de las 6 misbot específicas que nosotros llamamos en hebreo Shesh Misbot Temidiot. Es decir, hay 6 misbot constantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, todas las misbot de la Torah tienen un tiempo, tienen un momento y tienen un espacio donde se cumplen. Pero hay 6 misbot que se cumplen en todos los lugares, en todos los momentos y en todos los tiempos. ¿Y cuáles son? Número 1, creer en Dios. Número 2, no creer en otros dioses. Y aquí me quiero detener. No es que haya otros dioses. La Torah nos habla de que lo que los otros, es decir, lo que los gentiles creen que son Dios, eso para nosotros, los judíos, no es Dios. ¿Okay? Entonces, ese es el segundo mandamiento constante, que no hay que creer en otros dioses o lo que otros llaman dioses. Número 3, creer en la unicidad de Dios. ¿Qué significa? Dios es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. No es dos, o tres en uno, o pague dos, lleve uno, o pague uno y lleve dos. No, no es una oferta. Dios es uno. Dios es único y es indivisible. Ese es el tercero. El cuarto mandamiento constante es amar a Dios. El quinto, temer a Dios. No que hay que tener miedo, no, temer, respeto a Dios. Respeto por ofender a Dios. El sexto es no desviarse de los pensamientos. ¿Okay? Estos son las 6 misbod que se aplican en todo momento. Y la señal o simán para recordar estas 6 misbod son las 6 ciudades de refugio. Ahora bien, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok, es el número 6, uno podría decir algunos, ¿no? 6 ciudades de refugio, 6 mandamientos constantes. Bueno, la idea es esta. Todos nosotros, todos los seres humanos, judíos y no judíos, todos tenemos dos fuerzas internas que luchan en nuestro interior. El Yetzer Tov, que es la inclinación al bien, y el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal. Estas ambas fuerzas luchan constantemente cada día para que nosotros podamos decidir a quién obedecer, a quién no. Si nos inclinamos por el bien, Baruch Hashem. Si nos inclinamos por el mal, Dios nos libre y guarde. Por lo tanto, los 6 misbot constantes, ¿no?, lo que nosotros llamamos Shesh Misbot Timidiot, estos 6 mandamientos constantes que se cumplen en todo momento,
protegen a la persona del Yetzer Hara, de su mala inclinación. ¿Por qué? Cuando la persona no siente amor a Dios, no siente temor por Dios, o no piensa en Él constantemente, y así sucesivamente con cada una de las 6, la persona sí o sí está a merced de su Yetzer Hara, de su mala inclinación. Si en los textos sagrados, como los Midrashim, por ejemplo, al Yetzer Hara se le llama también, o sea, la mala inclinación se le llama también Goel Adán, el vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque una persona que se inclina hacia el bien para hacer el bien, eleva su alma. Y cuando alguien eleva su alma, disminuye su dam. El dam significa disminuye su sangre, donde están todos nuestros deseos. Por lo tanto, el Yetzer Hara busca vengarse de esa sangre que está disminuyendo. Porque nosotros nos estamos elevando espiritualmente, estamos elevando nuestra neshama, nuestra alma. Esto quiere decir que de la misma manera que las ciudades de refugio protegían a la persona de este vengador, de este Goel Atán, el vengador de la sangre, de la misma manera estos 6 preceptos constantes, creer en Dios, no creer en otros dioses, creer en la unicidad de Dios, en la unidad de Dios, amar a Dios, temer a Dios y no desviarse de los malos pensamientos, ¿no? Esto protegen a toda persona del Yetzer Hara. Ahora bien, esto es para todos, toda la humanidad. Pero nosotros los judíos, y esto va dirigido a todos aquellos miembros del Am Israel, del pueblo de Israel que escuchan este audio, tenemos la obligación, ¿ok? Después del rezo de Shaharit, que es el rezo de la mañana en la sinagoga, tenemos que decir Amigot Shele Ajer Tefilá, que hay recitados posteriores a la tefilá. Y eso lo encontramos en todos nuestros sidurín, en todos los libros de rezo. En la parte final del servicio de Shaharit, del servicio de la mañana, tenemos las 6 recordaciones. ¿Por qué? Porque son textos de la Torah que constantemente mencionan la palabra Zahor. Zahor en hebreo significa recuerda. Y el pueblo judío está obligado, después del resto de la mañana, recordar estas 6 recordaciones. ¿Y cuáles son? Porque son eventos históricos del pueblo judío. Solo lo que el pueblo judío ha podido vivir en toda su historia, a la redundancia. Como les digo, eso está al final de cada sidú, en el resto de la mañana, y son, el primero es Sejigat Yetziat Mitzrayim, recordar la salida de Egipto. El segundo es Sejigat Ma'amat Har Sinai, es decir, recordar que estuvimos parados frente al monte Sinai. Eso tenemos que recordarlo todos los días. El tercero es Sejigat Maaseh Amalek. La recordación, hay que recordar lo que nos hizo Amalek cuando salimos de Egipto. También está Sejigat Masat Aboteinu Bamidbar, es decir, la recordación de lo que hicieron nuestros padres con respecto al Jeta Egel, al becerro de oro. La Torah dice que hay que recordarlo. Y también el Sejigat Masé Miriam, la recordación de lo que hizo Miriam, cuando Miriam habló mal de Moshe Rabenu, que se llenó de Metzogá, lo que muchas veces se traduce como lepra, pero no es lepra, ya hemos hablado de este tema en Parashá Metzogá. Ahora, la última es Sejigat Shabbat, hay que recordar el Shabbat. Estas 6 recordaciones nos van a llevar, son el camino que nosotros tenemos como pueblo para llegar a los 6 mandamientos constantes. Pues bien, gracias al Eterno, Baruch Hashem, hemos llegado al final de Sefer Bemidbar. Yo agradezco a todos aquellos que han compartido los audios, a todos aquellos que han estudiado semana a semana. Y como dicen nuestros hermanos Ashkenazim, cuando se termina un libro de la Torah, un Sefer de la Torah, Hazak, Hazak, Benihatzek, ¿no? Significa esforzate, esfuérzate, esfuérzate, y nos esforzaremos. Y Bezrat Hashem, con ayuda del Eterno, la próxima semana estaremos ya iniciando un nuevo libro, Sefer Devarim, o libro de Deuteronomio. Que todos tengan buena semana. Shavuot Tov.